Pueden creer que me estoy arreglando para ir al concierto de Chicago. La verdad, si le hubieras dicho esto al Abril de hace algunos años, específicamente al Abril de prepa, no se lo hubiera creído. Y Chicago ha sido de que la banda que cambió mi vida. O sea, no es por exagerada, pero sí porque pues hubo un miembro en esa banda que la verdad me hizo cambiar la manera en la que yo veo la música, que es el guitarrista Terry Cat. Yo creo que el momento en el que más me obsesioné con Chicago fue el momento de la prepa. Literalmente fue de que Chicago era de que mi soundtrack para todo, inclusive es mi canción de mi video de DH. Los invito a verlo, está ahí en mi canal de YouTube. No, pero la verdad sí me siento como un poco emocionada porque nunca me imaginé tener la posibilidad de ver a Chicago. Y, a ver, paréntesis, no es, o sea, no es la gran cosa en el sentido de que, pues, Chicago es una banda que se formó en 1967, ¿sabes? O sea, ni mi papá había nacido. Em, y de los miembros originales realmente solo quedan 3. Entonces realmente es como, pues sí voy a ver a Chicago, pero no voy a ver a todos a los que crearon la música que yo crecí escuchando, ¿me explico? Realmente solo hay 3 miembros originales y pues se puede sentir tal vez no tan Chicago porque pues estoy acostumbrada a ver los conciertos de esta banda donde están todos los miembros originales y me parece fascinante. Y obviamente no puedo esperar lo mismo de este concierto, que aunque tiene muy buenos integrantes, o sea, han reemplazado de que a los integrantes por buenos, pero no como las leyendas, me explico, o sea, no hay manera de reemplazar a Terry, Cat, ni todos esos miembros que estuvieron o que fundaron la banda, me explico, pero creo que mm, simplemente el hecho de escuchar las canciones de Chicago en vivo, aún sea con 3 de los miembros, lo cambia todo, que creo que se parece un poco a la dinámica de cuando pues lo más cercano que estuve a los Beatles fue de Paul McCartney, o sea, el concierto de Paul McCartney cantando las canciones de los Beatles, porque obviamente un concierto de los Beatles no me tocó, entonces creo que es como que más o menos como que esa idea, ¿no? Ellos realmente, la mayoría de los integrantes de Chicago se había graduado como, o más bien habían pertenecido como a este tipo de bandas como gringas, en donde utilizan de que un montón de instrumentos de viento, entre otras cosas. Pues eran multiinstrumentistas, me explico, eran multiinstrumentistas, pero ellos pues querían formar un grupo y lo formaron en 1967, pero lograron adaptar como esta música rock, pero con los instrumentos de viento de una manera que impresionante. Y la verdad es que los primeros discos de Chicago se nota, o sea, la verdad sí puedo decir que no hay nadie como ellos. O sea, entiendo que cada banda en toda la historia tiene lo suyo, pero lo que hizo Chicago de esa manera de adaptar el rock y la guitarra feroz de Terry Cat y que al mismo tiempo sonara como rock, pero jazz, y no es aprovechar todos esos instrumentos de viento, porque la verdad no me sé exactamente cuántos integrantes son en Chicago, pero son un montón de instrumentos. Ok, o sea, era un montón de, o sea, era el bajo, la guitarra, la batería, el trombón, la trompeta, el saxofón y el teclado. Y no sé si me está pasando uno, pero bueno, aquí los voy a poner. Pero eran un montón de instrumentos, o sea, no vas a comparar el sonido de una banda con todos esos elementos con una banda que pues la verdad tiene menos recursos, ¿no? Creo que todo el mundo ha escuchado a Chicago en al menos una ocasión, porque, bueno, al menos ahí en Ensenada es muy común que los pasaron en las estaciones de radio gringas o cosas así. Chicago es una banda famosa, lo suficiente, no lo creo. Y las canciones más famosas que tienen generalmente es su etapa de los 80s. Déjenme les cuento qué pedo. Chicago inició con todo esto como banda sonora multiinstrumentista de una manera impresionante. Pero desafortunadamente el alma y el genio detrás de muchas de las canciones era Terry Cat, el guitarrista del que les estaba hablando, y no nomás por su manera de tocar la guitarra, sino porque él era el responsable de la mayoría de las composiciones eh, lindas, de las canciones más wow de Chicago, y él como es, era como si fuera un director de orquesta, ¿sabes? O sea, sus canciones sabían muy bien cómo funcionar todos estos instrumentos para que quedaran bien una sola canción. Desafortunadamente él empieza a jugar un día con su pistola y pues creo que no tenía balas y pues ahí queda, Terry Cat. La verdad no sé el año exacto de su muerte, pero sé que después de ahí Chicago decidió continuar porque pues la verdad
muchas bandas no continúan después de la muerte de alguno de sus miembros, pero siento yo que como que ellos no se imaginaron, o sea, a ver, sabían que Terry Cat era súper importante y sabían que era el alma del grupo y todo, pero como que no pensaron que fuera a impactar tan negativamente. Pero la música de Chicago se empezó a ir de que muy mal, o sea, muy mal. Puedes notar la decadencia en los discos después de la muerte de Terry Cat, o sea, la puedes notar de que de manera impresionante, o sea, es como, ¿qué es esto? Y entonces luego básicamente uno de los integrantes de Chicago, Peter Cetera, que era el bajista y en algunas de sus canciones vocalista, él empieza como a tomar el liderazgo de la banda, como que empieza a hacerse un poquito más líder después de la muerte de Terry Cat, y entonces él lo lleva a decisiones como un poco más, digamos, mainstream, ¿ok? ¿Sabes? O sea, Chicago, algunas canciones de los 70 sí fueron famosas, pero la mayoría no lo era, porque, o sea, eran composiciones tan extensas y tan experimentales y tan de improvisación, perdón, que la verdad no eran rolas que... Ustedes saben que la música de esos entonces era como que lo que pega en el radio es lo que se hace famoso, así como ahorita lo que pega en TikTok se hace famoso, ¿no? Pero en ese momento, pues la verdad era muy raro, como ya lo comenté en otro video de que estábamos hablando de contenido como largo, la verdad era muy raro que las canciones largas o tan experimentales o tan, pues sí, pegaran en el radio, porque era como, güey, o sea, prefiero poner una canción corta que pegue más y se le quede a las personas, ¿no?, que van escuchando el radio. Entonces, pero la verdad sí se volvieron súper mainstream, o sea, cambiaron según yo inclusive de productores, o sea, Chicago se reinventó, es lo único que necesito decir, Chicago se reinventó, pero pues digamos que no de la mejor manera. Para los que suelen conocer el viejo Chicago, no se reinventó de la mejor manera. Ahora, pero ¿qué pasa con personas como mi papá que nacen de que a finales de los 60s, entonces para su adolescencia ya eran los 80s y escuchan la versión de Chicago de los 80s? Ellos no conocen la versión de los 60. Por ejemplo, mi abuelo sí conocieron las canciones, y sí, mi papá me decía de que, esa canción le gustaba a tu abuelo, cuando yo escuchaba los primeros álbumes de Chicago de finales de los 60 y mi papá acababa de nacer, ¿me explico? Pero, ¿qué pasa? Que mi papá se encuentra con el Chicago de los 80 y para él eso es lo máximo, Chicago de los 80. Pero pues para la gente que lo conocemos desde inicios, sí es como de que pues no estamos peleados, pero sí estamos un tanto como que sentimos como un descontento por dentro, porque la neta las canciones son pegajosas todo, pero son canciones que se hicieron por vender, porque Peter Cetera, esta es la persona que les digo de que quiso mantener como el liderazgo de la banda, o sea, literalmente él estuvo dispuesto a sacrificar la esencia y el alma y todo el legado que tenía Chicago con tal de seguir vendiendo canciones. Y eso es algo muy importante que quiero mencionar aquí, que tarde o temprano, o sea, aunque tengas un éxito asegurado de que este mes, porque tu canción va a pegar en el radio este mes, o sea, a la larga Chicago le fue mal porque ya no tenía una identidad, ¿sabes? O sea, Chicago tiene dos identidades y un montón de seguidores que están peleados como que entre una versión y otra de una misma banda y de mismos integrantes, ¿sabes? Entonces, si algo, me acuerdo que la primera vez que vi el documental de Chicago, si algo aprendí es de que es preferible no ser exitoso o no pegar tanto o no ganar la millonada, pero serte fiel a ti mismo, porque al final, ok, tienes una recompensa pues inmediata tal vez, pero al final vas a crear como un poco un legado como más como revuelto. No sé si me puedo dar a entender esa parte. Pero pues así funciona el mundo de la música y pues supongo que todos los artistas dicen pues tengo que comer. Algo de lo más importante, les invito a, o sea, si quieren saber de qué trata Chicago verdaderamente más allá de lo mainstream que salió en los 80s, les invito a ver el concierto de 1970, o sea, es un concierto en donde me acuerdo que yo en la primera vez, o sea, ya escuchaba una que otra rola de Chicago, pero el día que yo lo vi en YouTube, ese concierto, a Terry Cat dejar el alma en el escenario, yo dije, ¿cómo es posible que nadie esté hablando de él?
todo el tiempo escucho de Jimmy Page, David Gilmour, este guitarrista, Jimi Hendrix, el otro, y yo de, pero ¿por qué nadie habla de Terry Cat, sabes? O sea, yo en ningún momento, yo me acuerdo que estudiaba todos los mejores guitarristas en aquellos tiempos que me estaba tratando de informar más. Yo en ningún momento vi menciones específicas o honoríficas a Terry Cat. Y la verdad es que siento como que debía estar, igual y no enfrente y no comparado con todos estos, pero en algún lugar de esas listas sí debe estar. O sea, yo siempre lo creí fielmente porque yo nunca había visto una persona y estoy diciendo y repito, y yo soy conocedora de los guitarristas, pero yo sí puedo decir, y me vale, y yo sí puedo decir que Terry Cat se merece un lugar en esas listas. Y entonces poco a poco empecé a ver cómo Terry Cat, pues sí había gente como por ahí muy fan que sí decía como de que no, pues nadie valoró a Terry Cat, o sea, como de que, e inclusive muchas personas sintieron como de que ya lo empezaron a valorar ya hasta después de su muerte, ¿no? O sea, que dijeron como de que no, pues la verdad Chicago está valiendo caca y entonces como ese güey sí era el importante, entonces como es la pieza faltante y como todo empezó a valer caca después de que él se fue, entonces él debía ser el importante, entonces. Y después me enteré que resulta, esto es un dato histórico importante, resulta y resalta que Jimi Hendrix, o sea, para muchas listas el mejor guitarrista de toda la historia, a veces peleándose con Clapton, lo que tú quieras, pero de que está ahí en los primeros lugares siempre está Jimi Hendrix, la leyenda de la guitarra. Resulta que lo entrevistaron, según yo fue un programa y bueno, creo que ay, ya se me olvidó. Voy a poner aquí los detalles, pero él en una entrevista o en un programa literalmente dijo que vio a Chicago abrir para otro artista cuando todavía no eran muy famosos y que vio a Terry Cat tocar y que el mismo Jimi Hendrix dijo, Terry Cat es mejor que yo. Eso fue lo que dijo. Y todos de, ¿qué estás hablando, güey? O sea, tú eres el mejor del fucking mundo, tú nunca vimos, güey, tú tocas la guitarra con la lengua, ¿sabes? O sea, tú eres el mejor guitarrista que este mundo ha visto, no hay nadie mejor que tú. Y Jimi Hendrix de, no, sí, ese güey que está tocando allá, ese güey tenía más técnica que yo, tenía más talento que yo, y así. Y nadie le creyó a Jimi Hendrix, porque era como de que, pues, no sé, no lo topamos, o sea, si no se trata de Clapton, si no se trata de ti, de Jimi Hendrix, o sea, como que pues X, ¿no? Y nadie lo valoró y se tuvo que morir y hasta la fecha Terry Cat sigue sin tener el reconocimiento que se merece. Inclusive dejó una hija y su hija poco a poco se ha encargado de estar sacando un poco de documentales de cómo realmente a su papá lo dejaron morir en todo el legado de la guitarra. Y la gente ahora, por ejemplo, toda la generación de mi papá y así que recuerda Chicago de los 80s, no sabe la existencia de Terry Cat, porque para ellos la música de Chicago es la música de los 80s que ni siquiera tenía guitarras casi incluidas. Y lo más triste de Chicago es que en la música de los 80s está tan perdida su esencia que los instrumentos de aire que antes y las guitarras que antes solían ser el motivo inicial de la composición, o sea, la composición de una canción girada en torno a esos instrumentos, puedes escuchar una música de los 80 y te das cuenta cómo nomás la compusieron como de que, ay, no hemos puesto, fíjate que ningún sonidito de, no sé, el trombón. Ah, pues nomás hazle, ya. Ah, ya te usamos, güey. Ya no fuiste inútil en la canción, ya te usamos. Así se siente. Pero bueno, tengo entendido que este concierto va a tener como canciones de todas las épocas, tanto de los 70s, los 80s, me parece súper bien. O sea, me parece que estas personas, estos señores, les digo, fundaron la banda en 1967. Pues muy seguramente están súper viejitos. El concierto no va a ser de que muy largo, va a ser corto, pero sí van a tocar de todo un poco, lo cual me parece bien, porque siento que a estas alturas es como ya armaste tu carrera hermoso y ya no tiene sentido como estarte peleando por lo que hiciste o arrepintiéndote o como sentirte avergonzado de cierta época o de ciertas decisiones que tomaste, porque pues al final fue lo que hicieron con lo que pudieron. Y lo padre de Chicago es que podemos escuchar varios estilos de música dentro de la misma discografía de una sola banda, pero lo malo es que más allá de
de, no sé, de querer tratar estos nuevos géneros, experimentar. Fueron más decisiones impulsadas por la necesidad desesperada de seguir siendo relevantes y de vender música en los 80s, en una etapa en donde pues solo vendían las canciones que tuvieran un mejor video en MTV, o una canción que tuviera una balada que fuera mejor que la de la semana pasada que salió en el radio. ¿Me explico? Y pues a veces dices, bueno, puedo escuchar muchos estilos dentro de la misma discografía de Chicago, pero si lo piensas bien, fue más como vender su esencia. Se vendieron, y es la verdad. Qué triste. Pero así pasó, y hoy lo va a disfrutar.